Hola Miguel y audiencia, muchas gracias por acompañarnos en este estudio sobre los principios de interpretación bíblica, y en el día de hoy vamos a continuar con el siguiente principio. Recordamos los que hemos visto en las presentaciones anteriores. Habíamos visto que para llegar a la verdad, para entender, recibir y atesorar la verdad de nuestro corazón, hemos de tomar toda la Escritura. Toda palabra de Dios es necesaria para poder vivir. También vimos el segundo principio que nos decía de que no podemos agregar y no podemos quitar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es limpia y es un escudo que nos defiende de los ataques del enemigo. También habíamos visto en el tercer principio de que nosotros no podemos decir algo en contra, no podemos contradecir, no podemos quebrantar a la palabra de Dios. Es más, aquellos que van en contra o dicen algo contrario a la palabra de Dios están en oscuridad. Y no solamente que están en oscuridad, sino que en ese acto, en ese hecho, crucifican a la palabra de Dios, la quebrantan, crucifican a Cristo. Y el cuarto principio en el cual me gustaría que nos enfoquemos en el día de hoy, necesitamos para ello volver a la tentación en el desierto, donde estaba Jesús. Vimos que la primera tentación que Cristo recibe, viene el tentador y le dice: di a estas piedras que se transformen en pan. Y Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros vemos cómo Jesús le presenta a Satanás un versículo bíblico como defensa a la tentación que éste le hace. ¿Qué es lo que hace Satanás a continuación? Viendo que Jesús presenta a las Escrituras como razón y fundamento de fe y de vida, ¿qué es lo que hace él? Trae un versículo para tentar con ese versículo a Jesús. Fíjense cómo lo manifiesta y lo muestra el libro de Mateo capítulo 4 versículo 6 en adelante. Dice así: y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Noten ustedes qué es lo que ocurre aquí. Siendo que crees en la Biblia, Satanás le dice: bueno, ya que crees en la Biblia, fíjate lo que dice esta promesa de Dios. ¿Y la promesa de Dios en qué consiste? En de que Dios va a enviar a sus ángeles para proteger a su pueblo, que Dios va a enviar a sus ángeles para proteger a sus hijos y a su hijo. Y noten ustedes lo que hace Jesús. Jesús no niega la promesa. ¿Por qué? Porque esa promesa es verdad. Como habíamos visto anteriormente, esta promesa es parte de las Escrituras. Y Jesús no la niega. Jesús cree en esa promesa. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús dice: escrito está también. Y aquí nosotros vemos que ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús trae otra verdad, trae otra palabra de la Escritura, y lo que hace es interpreta, explica el significado de la primera Escritura con la segunda Escritura. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús con esto? Sí, la primera promesa de que Dios va a enviar a sus ángeles a protegernos es verdad, pero al mismo tiempo, no podemos dejar de olvidarnos que esta misma palabra también dice de que no hay que tentar a Dios. Entonces no podemos o no se puede hacer un acto en el cual se tienta o se trata de forjar o se trata de mover el brazo protector de Dios haciendo una locura, tirándose del templo. Es decir, la promesa de Dios de que va a enviar a sus ángeles no es irrestricta en el sentido que se aplica a todo tiempo, circunstancia, lugar y persona. No, hay condiciones, hay restricciones a esa promesa. Y esa promesa tiene sus restricciones, por ejemplo, en el hecho de que no podemos tentar a Dios, no podemos cometer actos que tienten a Dios, que fuercen su mano a protegernos. Y así nosotros vemos cómo Jesús en esta tentación lo que hace es delimita, explica un versículo con otro versículo, explica una promesa con otra palabra de Dios. Y aquí nosotros entramos
en lo que consiste este cuarto principio. Este cuarto principio consiste en que la palabra de Dios explica la palabra de Dios. La palabra de Dios no se explica con lo que yo creo, no se explica con lo que a mí me parece, no se explica con lo que mi pastor favorito dice. La palabra de Dios no se explica con lo que mi grupo de teólogos preferidos dice, sino que la palabra de Dios explica a palabra de Dios. Y esto es justamente lo que Jesús nos muestra en esta tentación. Por eso Él dice, escrito está también. Ese también nos está diciendo que no puedo tomar solamente un versículo y dejarlo así, sino que la palabra de Dios tiene que ser explicada, definida, calibrada con otra palabra de Dios. Y así la palabra de Dios entra en un ejercicio infinito en el cual cada versículo, cada palabra es explicada por el resto de las escrituras. Y así todas las escrituras se explican a sí mismas. Es un sistema interconectado que se define a sí mismo. Y nosotros podemos encontrar este concepto en otro versículo, y los invito a que me acompañen a leer en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, que dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Noten ustedes que nos dice que nosotros tenemos la palabra profética, y esto no solamente significa la palabra profética en el sentido de el anunciamiento de acontecimientos futuros, sino la palabra profética es la palabra del profeta, y el profeta es el que trae la palabra de Dios. Así que la palabra profética hace referencia a la palabra de Dios, a las Escrituras, y nos dice que esta Escritura es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y esto naturalmente me hace recordar una experiencia que yo viví de chico cuando tenía 8 o 9 años aproximadamente, que nos mudamos a otra ciudad y nos mudamos a otra casa. Y recuerdo la primera noche en la cual dormí en esta casa y de repente a la madrugada me despierto con la necesidad de ir al baño, pero el día anterior había sido muy cansador con el viaje, con mover las cosas, acomodar y bajar la mudanza, que en mi mente cuando yo me desperté en esa madrugada, yo estaba en la casa anterior y recuerdo claramente que intenté, levantándome de la cama, ir al baño, pero teniendo el mapa mental de la otra casa, cuando voy a la puerta no encuentro la puerta. En realidad estaba la pared ahí y empiezo palpando a buscar dónde está la puerta. Y recuerdo claramente que en mi mente yo di vuelta a la pieza 3 o 4 veces y no podía encontrar la puerta. Esa pieza no tenía puerta. Y en cierto momento es como que me desespero y llamo a mi padre y él viene y enciende la luz. Y cuando enciende la luz, claro, la pieza tenía puerta. Y ahí pude salir, ¿no es cierto? Y en ese sentido es que nosotros estamos en este mundo si no tenemos la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra de Dios, estamos en oscuridad. La palabra profética es una luz que alumbra a nuestro camino, que alumbra a nuestros pies. Y noten ustedes que Pedro nos dice que hay algo que es lo primero que tenemos que entender. Nosotros empezamos a tener esta luz y hay algo que tenemos que entender en primer lugar. ¿Y eso qué es? Es de que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, la interpretación, la explicación de la profecía no me pertenece a mí, no te pertenece a vos, no es privada. La interpretación de la Escritura no está en nuestras manos. No soy yo el que digo lo que significa o lo explica, sino que tiene otro origen. La explicación tiene otro origen y nos dice por qué. Dice, ¿por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, es decir, la Escritura no tiene una interpretación privada, es decir, no tiene una interpretación mía, ni tuya, ni propia, ni de un grupo de hombres. ¿Por qué? Porque la profecía, la palabra de Dios, no proviene del hombre. Como no proviene del hombre, tampoco su interpretación proviene del hombre.
la Escritura, al ser inspirada por Dios, proviene su interpretación de Dios también. Y eso es básicamente lo que nos dice ahí, ¿no? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el punto que queremos hacer aquí es que la interpretación, es decir, la explicación de la Escritura, se puede hacer únicamente con otra Escritura, no con lo que a mí me parece, lo que me gustaría, lo que creo, mi grupo de teólogos, mi grupo religioso. No. Palabra de Dios explica palabra de Dios. Biblia explica Biblia, Escritura explica Escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia no tiene origen humano. Y como la Biblia no tiene origen humano, tampoco su explicación. La explicación de la Biblia la da Dios por medio de su Escritura. Y al respecto, me gustaría que leamos otro versículo. Noten ustedes lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este versículo nos dice un poco lo que conceptualmente ya nos decía el anterior. Es imposible que el ser humano, el hombre, pueda explicar o interpretar las Escrituras. ¿Por qué? Porque para el hombre natural, carnal, las cosas de Dios son locura. Lo espiritual ha de ser explicado con lo espiritual. Lo que el Espíritu de Dios da ha de ser explicado por el Espíritu de Dios. Y quizás la frase clave aquí es acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, aquello que recibimos que procede del Espíritu de Dios ha de ser acomodado, explicado, puesto en un contexto en lo cual es explicado o es interpretado por lo espiritual, es decir, por lo que ha dado el Espíritu de Dios. Y me gustaría al respecto sumar un versículo más que va en la misma línea de que es la Biblia la que explica la Biblia, y lo vemos eso en Isaías capítulo 28, versículo 9 en adelante. Isaías capítulo 28, versículo 9 en adelante, que dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y aquí, en este versículo se nos hace la pregunta, ¿no? ¿A quién se le enseñará la ciencia? La ciencia de la salvación, esa ciencia que en el capítulo 12 de Daniel dice que aumentará y que hará que los entendidos que enseñan justicia a la multitud resplandezcan o brillen como estrellas a eterna perpetuidad. Estamos hablando de esa ciencia y la pregunta que se hace es, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿Cómo se saca a alguien que está mamando de los pechos, que está tomando leche espiritual, a un punto en el cual puede comer o tomar alimento sólido? ¿Cómo se le enseñará doctrina a una persona? Y aquí nos dice, ¿no? Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Y aquí me gustaría sugerirles que cuando dice mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, está haciendo referencia a que nosotros recibamos la palabra de Dios como de quién proviene, como un mandamiento, como un mandato. Esta palabra, la Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Para quién? Para mí, para ti. ¿La consideramos así? ¿Recibimos la palabra de Dios como un mandato, como un mandamiento, como la palabra de Dios dirigida personalmente a ti y a mí? Así es como hemos de recibir la palabra de Dios para que venga a ser ciencia en nuestra vida. Después dice renglón tras renglón, línea sobre línea. Hemos de tomar la Biblia, las Escrituras, en su contexto, en su flujo natural del discurso. Lo que se dice dentro de un contexto, se dice dentro de una línea de pensamiento. Hemos de tomar las Escrituras no solamente como palabra de Dios, sino dentro de su flujo, dentro de su contexto, dentro de la línea discursiva que se viene presentando. Y finalmente, un poquito allí, otro poquito allá. Es decir, lo que se dice acá está explicado en otro lugar, y lo que está en otro lugar está explicado allí. Es decir,
pedazo de la Escritura explica otro pedazo de la Escritura. Y así la Biblia viene a ser un sistema interconectado que se explica a sí mismo. Este es el principio que nosotros encontramos en este versículo. La Biblia se explica con la Biblia. Ahora, habiendo dicho esto, es necesario agregar algo muy importante. La Biblia explica Biblia, ¿no es cierto? Pero nosotros encontramos versículos adicionales que nos ayudan en este proceso. Fíjense ustedes lo que nos dice Juan capítulo 15, versículo 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y Juan capítulo 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí nosotros tenemos el testimonio de que es el Espíritu Santo el que nos dará testimonio acerca de Jesucristo, el que nos enseñará todas las cosas. Y encontramos testimonio adicional de esto en 1 de Juan capítulo 2 versículo 20, cuando dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Así que nosotros vemos que la Escritura explica la Escritura, pero además está el Espíritu Santo, que nos es dado como guía, nos es dado como consolador, el cual nos enseñará y nos guiará a Cristo. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Entonces nosotros, cuando nos aproximamos a las Escrituras, no es de que yo con mi poder intelectual voy a llegar a la verdad. No, nada más lejano de eso, y ese justamente es el punto de que la Escritura no es de interpretación privada. El punto es de que cuando me acerco a las Escrituras, debo pedir por la ayuda del Espíritu Santo. Debo implorar a Dios de que me dé sabiduría para recibir y entender su palabra. Debo pedirle a Dios que me dé de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que me enseñe, para que me guíe, para que me ilustre, para que me muestre con su Escritura, con su palabra, lo que Él me quiere enseñar y cómo Él me explica lo que está escrito en otro lugar. Y habiendo establecido este punto, es necesario establecer otro punto. Noten ustedes lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 7, dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y noten ustedes lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Noten ustedes que, ¿qué es lo que nos dice en este versículo? Es de que Dios tiene a hombres en los cuales Él ha puesto, ¿qué cosa? La ley de Dios. Dios tiene hombres, tiene instrumentos escogidos, que tienen el propósito de ¿qué? De transmitir, de enseñar la palabra. ¿Y cuál es el llamado que nosotros recibimos? Nosotros recibimos el llamado de ¿qué? De escucharlos atentamente, de respetarlos, de prestar atención a lo que ellos dicen, porque Dios quiere hablar a través de ellos. Ahora, habiendo dicho eso, no podemos menos que dejar de recordar lo que se decía de los bereanos, ¿no? Que después de escuchar a Pablo, ¿qué es lo que iban a hacer? Iban a ver si lo que Pablo decía estaba de acuerdo a las Escrituras. Y es ese el ejercicio que cada uno de nosotros somos invitados y somos llamados a hacer, a recibir la enseñanza de otras personas a las cuales Dios pone en nuestro camino, pero al mismo tiempo verificar que lo que ellos digan esté de acuerdo a las Escrituras. Y así nosotros vemos cómo va tomando forma y va tomando cuerpo este cuarto principio de interpretación bíblica. La Biblia se explica con la Biblia. Las Escrituras se explican con las Escrituras, no lo que a mí me parece,
sino que Biblia explica Biblia. Y para ello Dios utiliza no solamente las Escrituras, sino que también utiliza al Espíritu Santo para guiarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para llevarnos a más Escritura. Y no solamente eso, sino que Dios utiliza a otros hombres. ¿Para qué? Para que ellos también lleven la palabra de Dios y nos aceleren el proceso de aprendizaje de las Escrituras. Y al respecto me gustaría compartir con ustedes lo que dice y volver a leerlo, ¿no? Porque es como que todos estos conceptos están en el versículo de 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, la Biblia se explica con la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no proviene del hombre, proviene de Dios, por lo tanto también su interpretación. Y Dios, para explicarnos la Biblia, utiliza a la Biblia, utiliza a su Santo Espíritu y utiliza a otros hombres que hablan inspirados por Dios. Así, de esta manera, es como hemos de entender y recibir la verdad de Dios. Y quizás me gustaría aquí terminar o cerrar este punto con lo que nos dice Salmos capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. Es Dios el que te quiere guiar personalmente a aguas tranquilas, a pastos verdes. Es Él el que te quiere guiar y que te va a enseñar. Y para ello utiliza las Escrituras, para ello utiliza su Espíritu, para ello utiliza a otros hombres. Dios quiere enseñarte. Y las Escrituras nos dice que cuando Dios nos pueda enseñar personalmente, entonces veremos el cumplimiento del pacto nuevo en nuestras vidas. Y me gustaría quizás cerrar esta idea con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a leer un versículo y vamos a tomar otros versículos para explicarlo, y cuando terminemos de ver este ejemplo vamos a ver que este versículo nos enseña este principio que hemos considerado, que la Biblia se explica con la Biblia. Para ello los invito a que me acompañen al versículo que se encuentra en Proverbios capítulo 27, versículo 17. Proverbios capítulo 27, versículo 17. Dice así: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y nosotros vemos que nos dice hierro con hierro se aguza, ¿no? Viene a ser más afilado. Y nos viene a la memoria, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver o entrar a una carnicería, y allí en la carnicería está el carnicero chocando cuchillo con cuchillo, ¿no? Hace frotar un cuchillo con otro cuchillo. ¿Para qué? Para que se aguce el filo, para que el cuchillo tenga mayor filo. Y veamos nosotros algunos versículos más que nos hablan respecto de esto. Noten ustedes lo que nos dice, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Dice: si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si nosotros tenemos un cuchillo y queremos cortar, es importante que esté afilado. Y si no está afilado, ¿qué es lo que hay que usar? Hay que usar más fuerza, ¿no es cierto? Más fuerza bruta. Ahora, habiendo dicho eso, dice que la sabiduría, es decir, el conocimiento de cómo utilizar el cuchillo o la espada, es útil, es provechosa. ¿Para qué? Para no tener que gastarlo en fuerza. El tener sabiduría, el tener el espíritu de sabiduría, permite y ayuda a que el cuchillo pueda ser direccionado, puesto en una forma y presión aplicada en puntos específicos que haga que la fuerza aplicada no sea necesaria que sea tanta. Es decir, si nosotros no tenemos un cuchillo que esté afilado, ¿qué es lo que sucede? Hace falta fuerza, pero la fuerza se puede compensar ¿con qué? Con sabiduría.
la cual puede dirigir los puntos de presión para que el cuchillo haga la función para la cual existe, ¿no? Que es la de cortar. Noten ustedes que en Números capítulo 35, versículo 16, se nos dice: si con un instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El homicida morirá. Así que nosotros vemos que se lo llama hierro o instrumento de hierro al cuchillo, ¿no es cierto?, a la espada. Esto en referencia a hierro con hierro se aguza, ¿no? Y ahora saltamos a una interpretación, ahora saltamos a una aplicación que se hace de este concepto en las Escrituras. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, leemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y en Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que nosotros vemos aquí que las Escrituras son definidas como una espada, como un instrumento de hierro cortante. Y nos dice de que el Espíritu Santo utiliza a esta espada. El Espíritu Santo utiliza a la palabra de Dios. Y noten ustedes lo que esto implica y lo que esto significa, ¿no? Si la palabra de Dios es como una espada, la pregunta es: nuestra espada, la palabra de Dios en nuestras manos, ¿está afilada o no está afilada? ¿Tiene filo o no tiene filo? O a veces hay que usar fuerza para que la palabra de Dios cumpla el propósito con el cual fue dado. Y noten ustedes que dice: hierro con hierro se afila, ¿no es cierto?, se aguza. Es decir, palabra de Dios con palabra de Dios se afila, se aguza, tiene mayor significado, es más preciso y exacto en su definición. Y nosotros a eso lo vemos en la tentación que Cristo tuvo en el desierto. El ángel caído le dijo: Dios prometió que va a mandar a sus ángeles para protegerte, tírate del templo. Y Jesús le dice: momentito, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y así nosotros vemos cómo Jesús aguza, hace más profundo, hace más específico el significado de la primera promesa con la cual estaba intentando tentar Satanás a Cristo. Es decir, Cristo aguza el significado al poner espada contra espada, al poner hierro contra hierro, al poner versículo con versículo. Y al respecto me gustaría sugerirles que el versículo nos dice que hierro con hierro se aguza, es decir, versículo con versículo, ¿qué es lo que ocurre? Su significado es más profundo, su capacidad de llegar más profundamente al corazón se ve grandemente magnificada. La capacidad de esa espada, de esa palabra de llegar al corazón es mucho más grande si ha sido frotada, si ha sido afilada en su contacto con otros versículos. Y así es como la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras se transforman en una espada útil. ¿En qué sentido? En el sentido de que no usa la fuerza, sino que simplemente al estar aguzada al haber sido sujeta a la interpretación por medio del resto de las Escrituras, viene a ser tan afilada que simplemente entra cortante, extremadamente cortante, hasta las entrañas, hasta los motivos más profundos que existen en el corazón. Y me gustaría aquí volver al versículo, ¿no es cierto?, que dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y me gustaría leer dos versículos más relacionados con esto, y ahí cerramos. Dice Eclesiastés 12:11: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y en Proverbios 27:6 leemos que dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Noten ustedes que dice que el hierro con hierro se aguza. La palabra de Dios con la palabra de Dios adquiere mayor significado, definición. Y así, de la misma manera, el hombre, cuando se puede hablar mutuamente, o se puede hablar con otro hombre, se pueden hablar mutuamente, así se aguza, se afila las palabras, se afila, se aguza el rostro de la persona.
Y se nos dice que fieles son las heridas del que ama, ¿no? Las palabras de los sabios son como aguijones, ¿no? A veces a nosotros no nos gusta escuchar que no estamos en lo correcto. A veces nosotros escuchamos que estamos en pecado, ¿no? Y ese es el propósito de las Escrituras, mostrarnos nuestra pobre, caída condición. Pero al mismo tiempo, Dios necesita hacer eso ¿para qué? Para rescatarnos, para salvarnos, para darnos su vida, para sacarnos de este pozo cenagoso. Pero para eso Dios necesita usar de su palabra, Dios necesita usar de su espíritu para convencernos de pecado. Y habiendo ocurrido eso, recién ahí Él nos puede sanar, recién ahí Él nos puede restaurar. Y es en ese sentido que también la palabra de Dios viene a ser una espada. ¿Para qué? Para mostrarnos cómo somos, cómo estamos y llevarnos a Cristo. Y quizás aquí concluimos y cerramos con este principio. La Biblia se explica con la Biblia. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que me parece, no es lo que mis amigos dicen, sino que la Biblia se explica con la Biblia. Y mientras más agudo sea este ejercicio, mientras la Biblia sea más explicada con la Biblia, mayor eficaz será, de mayor eficiencia será su uso, más filoso, más preciso, más agudo será su definición y podrá cumplir el propósito por el cual nos fue dada. En primer lugar, en nuestra vida, y en segundo lugar, de aquellos que nos rodean. Y si nosotros, como hermanos en Cristo, nos compartimos la palabra mutuamente, en humildad, buscando siempre aprender, teniendo la paz que tan solo Cristo puede dar y recibiéndola, no buscando defender nuestras propias ideas, sino buscando conocer y recibir a Cristo en su totalidad, ¿qué es lo que sucederá con nuestra experiencia? Vendremos a estar más afilados, seremos más precisos, podremos dar definiciones más correctas, y nuestras palabras serán cada vez más y más bíblicas y más agudas que llegarán al corazón de las personas. Que Dios nos ayude y nos guíe en este proceso. ¿Para qué? Para que en nuestra vida la palabra de Dios sea una espada afilada. Para que en nuestra vida la palabra de Dios cumpla el propósito para el cual Dios la dio. Gracias por acompañarme en esta presentación y nos vemos en la próxima donde vamos a ver el quinto principio. Hasta luego, que Dios los bendiga.